Pero cuando llegas a Cristo, yo pienso que Cristo transforma todas esas áreas de tu vida. Y por su fruto dice que los vamos a conocer, empiezas a convertirte en un hombre amoroso, en un hombre que todo ese tiempo que dedicaba para las cosas del mundo, se la empiezas a dedicar a tu familia. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en mi negocio, por lo general los sábados o los domingos llegaba tarde a mi casa y era pelea en mi casa, mi esposa, imagínate. Ok. Muchas veces le decía, cámbiate, que vamos a salir. Pero llegaba un amigo, vamos a tomar una sola, una sola. El problema es una. Y cuando quería ver, ay, Dios mío. Pero cuando ya tú conoces a Cristo y te enamoras de Cristo, tú dices, no, todo es para mi casa, Para mi todo es para mi familia. familia. Y los domingos para el Señor y para la familia. Entonces empiezas a dar cambios de ser un hombre y un padre diferente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia de Promesas Podcast, primeramente me presento, mucho gusto. Soy Hansel Galvis y el día de hoy a Dios le plació traernos hasta acá para poder vivir una experiencia única con el Espíritu Santo y sobre todo con el amor de Cristo y lo más importante, poder mostrar su valor, que es poder portar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y en el día de hoy tenemos un invitado en el cual vive esa promesa, Juan 3:16, y que en uno de los formularios que tenemos acá en Promesas Podcast nos compartió lo más lindo de poder tener la promesa de Juan 3:16, y con mucho gusto le queremos presentar al caballero Joyce. Bendiciones, Mi Hansel. hermano, bendiciones y feliz día. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Promesas Podcast. Primero que todo, quiero que nos cuentes quién es Joyce, cómo se siente y qué es lo más lindo de poder estar aquí contando una experiencia con el Señor. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente por hacerme la invitación a este lugar, a este hermoso lugar y compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Y que esta invitación, pues que este testimonio o este podcast que vamos a realizar llegue al corazón de aquellas personas que Cristo transforma vidas, transforma corazones y es el vivir por el cual el ser humano debe vivir. Señor Joyce, qué bendición poder tenerlo acá en Promesa Podcast. Y ya que usted está hablando de lo maravilloso que es el Señor, hoy vamos a contar una parte de su historia, de su gran historia, de lo que fue el antes y el después de vivir una vida sin el Señor. Y quiero abrir este podcast preguntándole algo especial desde sus inicios. ¿Cómo era esa vida que usted tenía antes de conocer a Cristo? Bueno, Hansel, te voy a contar, pues, vamos a contarte parte de mi niñez. Por ejemplo, yo viví en un barrio llamado El Ferry, Ok. donde se crían mucho, o nacen muchos y se crían pocos. Desde ahí empecé a vivir una vida, fui, mi padre tuvo 6 hijos, yo soy el mayor, en el cual, pues, tuve una niñez muy bonita. Quizás para muchos es un poco frustrante, pero yo digo que es hermosa. Por ejemplo, viví en un lugar como el Ferry, donde hay 6 personas, 6 hermanos y ser el mayor, y donde hay un hogar donde de pronto hay mucha confrontación por la situación económica, por las cosas. Y llega un momento donde hay tanto problema en el hogar de mi padre y mi madre. Y en ese momento, pues, yo le digo a un muchacho que le decían el Power, pero no era porque tenía poder, o sino porque vendía galletitas Power, Ok. que le podemos llamar hoy galletitas wafer. Entonces yo le dije a él cuando tenía 10 años, le dije, llévame a trabajar. Y me dice, no, pero tú eres muy niño. Y yo, llévame, yo necesito trabajar. Ok. Y empiezo a trabajar en el mercado desde los 10 años. Empiezo a estudiar mi primaria, mi bachillerato, e incluso hago una carrera en el Inca, pero sigo trabajando en el mercado. Me convierto en un comerciante donde el trabajo del mercado, donde te enseña pues a tomar, a llevar una vida
sin Cristo, una vida desordenada donde hoy tomas, quizás mañana puedes tomar de nuevo, pasado vuelve y tomas, quizás no te embriagas, pero te tomas dos, tres cervezas, llegas con eso a tu casa, de repente hay una situación en tu hogar, una situación económica difícil, donde quizás todas las personas, pues lastimosamente en momentos difíciles de nuestra vida, llegamos a Cristo. Unos Ok. llegamos por necesidad espiritual, otros por problemas económicos, pero siempre llegamos por una necesidad a Cristo. Nunca, no he visto ninguno que llegue y diga, no, yo estoy agradecido con Dios, por eso vengo a la iglesia, porque Dios me dio casa, carro. No, no. Todos llegamos como a ese hospital buscando al Maestro para que pueda reconstruir nuestras vidas. Y en un momento de eso, en mi vida estaba pasando por una situación económica y le doy gracias a Dios que Él me escogió. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios que Él nos predestinó para que Total. nosotros seamos elegidos. Y en ese momento de mi vida, Él me escogió y hoy puedo dar testimonio de su grandeza, de su amor en mi vida. Señor Joyce, cuando nosotros hablamos de su historia, de la vida antes de Cristo, ¿cuántos años usted tenía en ese momento y qué era lo que realmente usted estaba viviendo en ese espacio de su vida? Bueno, Hansel, te cuento que eran momentos difíciles económicamente, primero que todo. Y cuando hay situaciones en los hogares económicas, también hay problemas dentro del hogar, porque no es fácil un hogar cuando hay falencias económicas y también falencia espiritual, porque no está Cristo. Cuando Cristo no está en un hogar y hay esa falencia, el enemigo hace desastre. Y empiezo a tener problemas en mi casa y un momento cuando ya el enemigo te empieza empiezas tú a buscar salida. Y pienso que la última salida que el ser humano busca es Cristo. Ok, Siempre buscamos ayuda en alguna persona, empresa o algo, pero siempre para el hombre la última salida es Cristo. Y bueno, llega ese momento donde le digo, Señor, quiero que cambie mi vida, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Y empieza a tener esa comunión con Cristo, empiezo a enamorarme de Cristo. Porque es que, Hansel, hay personas que llegamos a la iglesia, pero en realidad no nos enamoramos de Jesús. La esencia de la vida del hombre es enamorarse de Cristo. Cuando tú te enamoras de Cristo, esa necesidad pasa a un segundo, a un tercer plano de tu vida. Esa es la esencia de la vida, porque cuando tú conoces a Cristo y conoces el plan de salvación de Cristo en tu vida, tú dices, wow, esto es hermoso. Entonces tú tratas de buscar esa salvación. Entonces ya esa necesidad pasa a un segundo o tercer plano. Tú dices, no, este plan de salvación no es solo para mi vida, es para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para mis tíos. Y empiezas tú a vivir un evangelio diferente. totalmente. Esa es la esencia del evangelismo. Señor Joyce, cuando usted nos habla de la esencia del evangelismo antes de llegar a los pies del Señor, usted ya tenía su familia, vivía con ellos. Yo quisiera saber en base a eso, ¿cuál fue la experiencia vivida antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era su trato con sus hijos, con su esposa? Pues contándonos y basándonos en su historia que usted tomaba. Bueno, yo pienso que cuando tú te enamoras de Cristo, pienso que empiezas a dar frutos. Los frutos, dice la palabra de Dios, por los frutos los Los conoceréis. conoceréis. Cuando tú no conoces a Cristo en tu vida, eres un hombre de la carne, por las pasiones de la carne, eres un hombre quizás machista, un padre violento, un padre que tiene que tener la razón todas las veces y subestima mucho a veces a las mujeres, a la esposa, pero cuando llegas a Cristo yo pienso que Cristo transforma todas esas áreas de tu vida. Y por sus frutos dice que los vamos a conocer, empiezas a convertirte en un hombre amoroso, en un hombre que todo ese tiempo que dedicaba para las cosas del mundo, se la empiezas a dedicar a tu familia. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en mi negocio, por lo general los sábados o los domingos llegaba tarde a mi casa y era pelea en mi casa. Mi esposa, imagínate, Ok. muchas veces le decía, cámbiate, que vamos a salir. Pero llegaba un amigo, vamos a tomar una sola, una sola. El problema es una. Y cuando quería ver, ay, Dios mío. Pero cuando
ya tú conoces a Cristo y te enamoras de Cristo, tú dices, no, todo es para mi casa, Para mi todo es para mi familia. familia y los domingos para el Señor y para la familia. Entonces empiezas a dar cambios de ser un hombre y un padre diferente. Señor Joy, cuando nosotros hablamos de ese tema que se vive antes de Cristo, y es que muchas veces nos damos cuenta de que esos hábitos negativos que nosotros tenemos, que nos separan de la familia. ¿Usted tiene alguna anécdota que marcó su vida cuando usted dijo, no, ven acá, yo necesito cambiar porque ya esto se está saliendo de control en mi casa? Claro, mi hermano. Yo pienso que todo hombre que llega a Cristo llega en un momento donde se está ahogando, donde no encuentra salida. Y Cuál fue ese momento, señor Joy, que usted dijo, no, ya, yo le yo, voy a poner un freno a esto? yo pienso que al ver a mis hijos y a mi esposa que lo estaba perdiendo. Sí. Claro, yo pienso que todo hombre que vive en el mundo y en los Ujú. placeres del mundo olvida a su familia, olvida su prioridad que es su núcleo familiar, descuida su esposa primeramente, que es su ayuda idónea, y descuida a sus hijos. No, un hombre que vive en el mundo, por ejemplo, dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso marca también parte de mi vida porque yo decía, no, yo soy el hombre de la casa, yo Ok. coloco la comida, yo soy el proveedor, yo soy el que sustento, yo soy todo. Pero en realidad era esclavo, el enemigo, porque me gastaba mi dinero en cosas que no eran bendición a mi vida. Total. Cuando llegas y esa palabra se cumple en tu vida, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando empiezas a ver los planes hermosos que Cristo empieza a ofrecerte y dices, wow, Dios mío, estaba tan errado. Tú decías, hay una cerveza nada más, una, pero eran dos, tres. Y le doy gracias a Dios que no fue más de ahí, del licor. Pero hay hombres que son adictos después del licor, la cerveza, las mujeres y cuando quiere ver son las 5 o 6 de la mañana, el enemigo cumplió su objetivo, te tomaste las primeras cervezas, él viene y te dice, no, mira esa muchacha que está allá, te vas con ella, el enemigo después a las 5 de la mañana te dice, cumplí mi labor. Entonces después tú a las 5 de la mañana miras tu cartera, dices, ay Dios mío, me gasté la mitad del sueldo. ¿Y ahora qué Y, hago? y imagínate cómo estará esa esposa allá, Con una una metralleta. metralleta, imagínate. Y llega tu esposa y Ok. te dice la plata del arriendo, la plata de la merienda de tus hijos. Brutal. Y si miras tú los zapatos de tus hijos y Sí, los zapatos rotos, entonces te hago esta pregunta, ¿eres libre o no eres libre? total. Pero cuando Cristo te muestra los planes hermosos que tiene para ti tu familia, ya empiezas a ser libre, empiezas a ser un hombre donde el dinero, donde todo lo que Dios te da es bendición a tu vida. Señor Joyce, usted acabó de decir algo muy importante y es de que hay un punto clave donde tú dices, voy a ponerle un freno a esto porque algo que hace parte de mí, que es mi familia, se está perdiendo. Amén. Cuando nosotros encontramos en la respuesta que usted nos brinda, que Dios nos permite vivir también muchas veces ese tipo de situaciones para darnos cuenta que la necesidad que nosotros tenemos no está en lo que queremos en el momento, sino en Cristo. ¿Cómo nosotros vivimos desde la perspectiva de usted en su experiencia? ¿Cómo usted la pudo abordar ese momento especial que tuvo Dios con usted? Por eso te dije al principio que era un honor ser un predestinado. Wow, me Sí, gusta eso. sí, mi hermano, porque el ser predestinado o regenerado por el poder del Espíritu Santo te hace ver eso. Dios te llama, porque no es todas las personas que Dios ha elegido. Y es que Dios quiere elegir a todos los seres humanos. El problema es que el hombre no escoge a Dios. Yo le doy gracias a Dios que Él me escogió y yo acepté esa invitación. Pero muchas personas, por ejemplo, tú les predicas del Evangelio y no aceptan a Cristo como su salvación. Quieren vivir una vida sin Él. Y mira, tienen cantidades de problemas en su hogar, en su vida y no buscan a Cristo.
buscan ayuda quizás en los brujos o en los licores y en las drogas. En vez de buscar a Cristo, le doy gracias a Dios que yo me refugié en Cristo, lo conocí, me enamoré y hoy respiro y vivo por Él. Esa es la diferencia de ser un cristiano que ama a Cristo. Me encanta lo que estás diciendo desde una manera más humana, más empática. Amar a Cristo. ¿Qué se siente como persona ser portador de luz, ser portador de la palabra y vivirlo y decirlo con esa pasión? Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero hasta ahí. Y hay personas que dicen, voy a referirme a su caso, que lo dicen abiertamente que aman a Cristo. ¿Qué se siente amar a Cristo en este punto de su vida en el que se encuentra? Yo pienso que amar a Cristo es todo para mi vida, en todos los sentidos, Hansel, porque cuando tú amas a Cristo, eso se refleja, cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir. Y es que no vas a vivir momentos duros, sí, Difíciles. los vamos a vivir todos. El problema es cómo afrontamos esa situación. El hombre debe afrontar esa situación con Cristo. El libro de San Juan 16:33 dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Hoy en día predicamos un evangelio donde predicamos muchas cosas terrenales y en realidad Cristo nos vino a ofrecer eso. Cristo fue a ofrecernos, fue la vida eterna. Pero hoy predicamos un evangelio diferente donde en el cual tú debes ser, si tú eres cristiano, debes tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor familia. Pero en realidad Cristo no vino a ofrecer eso. Cristo vino a ofrecer fue una vida eterna. Y quiero pasarte al pasaje donde Jesús convierte unos panes y unos peces y los convierte y comen 4,000 personas. Pero mi pregunta es, ¿quién no quiere un rey que te alimente? ¿Quién no quiere un rey que te resucite, que te sane de la enfermedad? El pueblo judío enseguida viene y quiere hacer Jesús rey. Jesús viene que así se va, se retira. Al día siguiente viene y le dice, Señor, ¿por qué te fuiste? Cristo le dice, ¿por qué me buscáis? Me buscáis porque ayer te alimenté, pero mira, si ayer te alimenté, mañana vas a tener hambre de nuevo. Pero si mañana te enfermas, yo te puedo sanar, pero te vas a volver a enfermar. Y si te resucito, cuando llegues anciano, vas a volver a morir. Debes buscarme porque yo soy la vida eterna. Y Wow. eso es lo que viene Cristo a traer. Hoy en día, lastimosamente, hemos perdido ese evangelio. Hemos perdido el verdadero evangelio. Hemos perdido el norte de predicar que las personas necesitan arrepentirse, que vamos a pasar por problemas, que vamos a pasar por necesidad y que quizás vas a tener la casa más fea. Quizás no vas a tener carro, Total. pero vas a tener a Cristo en tu corazón, que es lo más importante. Ese es el evangelio que debemos predicar, Hansel. Y lo estamos abandonando por predicar las cosas terrenales que ofrece el mundo. Señor Joyce, usted habló de algo importante y es buscar al Señor por la salvación. Y basándonos en eso, me surge una pregunta. ¿Cuál fue el área que Dios cambió primeramente en tu vida para hoy mostrarte como una persona que tiene a Cristo en su corazón, que la ama y que todas las mañanas se la entrega a Él? Lo que hablábamos ahorita en el backstage, antes de Ujú. empezar este podcast, que usted decía, cuando tú pones a Dios primeramente en tu vida, Dios va a emparejar todas las cosas. ¿Cómo tú lo vives desde tu punto de vista ahorita en el que estás? Esa es Ujú. una. Ujú. ¿Y cómo usted se dio cuenta cuál fue el área que Dios empezó a trabajar en su vida cuando llegó ese cambio? Bueno, la área en mi vida, yo era un hombre muy orgulloso. Wow. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo peleaba con mi esposa y mi esposa me tenía que pedir perdón a mí. No, de verdad. Y sé que cuando lo escuchas decir, y ella decía, oye, pero ven acá, si tú fuiste el que te equivocaste. Ok, Y yo me hacía el rogado. ok, Pero hoy en día, hoy no, hoy es lo contrario. Aunque ella se equivoca, yo la busco. ok. Porque eso refleja, y es porque me nace, no sé vivir sin ella. Pero ese cambio lo hizo Cristo en mi vida. Yo no lo hubiera Wow. hecho. Entonces, ella, me imagino yo
y mis hijos que han notado ese cambio de ser un hombre, un padre diferente. Por eso la palabra dice, por su fruto Los lo vamos a conoceréis. conocer. Exactamente, cuando tú empiezas a hacer cambios dentro de tu hogar y más que todo en tu casa, darás cuenta que eres un buen cristiano. Porque yo he visto hombres que están dentro de la iglesia y mujeres con todo respeto, pero son amorosos en la iglesia, son mujeres cariñosas en la iglesia, pero en la casa somos malos esposos, somos malos padres, son malas esposas. Entonces, ¿a quién llevarán a la iglesia, Hansel? Por ejemplo, si las personas que te conocen, tus hijos, tu esposa, dirán, hey, pero si ese Cristo que él predica, que él busca, no lo ha transformado a él, ¿cómo me ¿Cómo me va a va a cambiar a transformar a mí? mí? Ok, Exactamente. ok. Entonces, ellos, los primeros que dicen, yo he escuchado muchas personas dicen, mi papá va a la iglesia, pero si no lo ha cambiado a él, quiere que yo vaya. Si no lo ha cambiado a él, mucho menos a mí. He visto Ok. hombres que dicen, mira, ella me dice que vaya a la iglesia, mi esposa, y es cristiana, pero no le habla a mi mamá, no le habla a mi cuñada, a su Brutal. cuñada, a las hermanas de él. Entonces dice uno, pero si no lo ha cambiado a ella, entonces cuando Cristo está en ti, aunque aquella persona tenga la culpa, tú te reflejas el amor de Cristo, tratas de sobrellevar las cosas y demostrarle a tu esposo que tú eres una persona diferente o a tu esposa que tú eres un hombre diferente. Ahí yo digo que empieza la vida del cristiano. Cuando usted se topó con esas experiencias donde ya su esposa no le pedía perdón a usted, sino que usted le empezaba a pedir perdón, ¿cómo te sentiste? O sea, me causa curiosidad. Yo, Yo me imagino que usted se decía, Dios mío, tú como que me estás cambiando porque yo esto no lo hacía. O sea, ¿cómo fueron esas te, experiencias te cuento, personales? te cuento que es duro, Wow. porque el ego de uno ser humano, El el machismo, machismo, el hombre sí, fuerte. y yo pienso que a todo ser humano reconocer, yo pienso que pedir perdón al ser humano le cuesta. Aceptar perdón es más fácil, pero pedir perdón al ser humano le cuesta. A mí, yo decía, ¿y será que lo hago? De eso hacemos un podcast. Sí, porque Ok. le cuesta al ser humano. Pero al principio me costaba, al principio. Ya no, ya pienso que ya fluye más rápido. Mira, yo cuando empecé a aceptar a Cristo en mi negocio, habían dos personas que yo no le hablaba. Y yo decía, entonces un día una predica dijo, tú tienes que tratar de hacer amistad con ellos, pues tú eres cristiano. Al principio yo llegaba al local de esas personas y me devolvía. No tenía el valor de pedirle perdón, porque es que hay Qué que ser fuerte, qué realista. Nos fuerte. cuesta pedir perdón. Wow, Y más cuando no demasiado. tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Total. Cristo, Cristo te empieza a transformar Te esa da la área de nuestra vida. fortaleza. Sí, pero yo a uno fui como a 4 veces y no fui capaz. Después el último me decidí, le dije, mi hermanito, perdóname, mira, y empecé a charlar con él y empezamos a hablar y ya. Y llegan del otro también y empecé a hablarle y ahí terminó ese rencor. Y te digo que hay una paz en el corazón de uno, un peso que te quitas de encima. Yo no entiendo cómo vemos cristianos que vivimos de pelea con la familia, con los seres humanos que amamos. No debería Wow. ser así. Me gusta lo que me dijo. Me quité un peso de encima. Sí, es verdad. Señor Joyce, en este contexto en el que estamos se hace visible la palabra del Señor cuando dice el apóstol que le pregunta que cuántas veces deje perdonar a su hermano. Así que Aún dice 70 veces 7. Pero me llama la atención y vamos a llevar esto un poco más a la parte humana de lo que realmente se vive. Y es porque realmente usted lo ha dicho, muchas veces en las iglesias se predica un evangelio que no es humano, sino que es muy superficial. Y qué bonito esto que usted pudo sacar a resurgir su testimonio con su esposa, de que antes de Cristo ella era la que lo buscaba, usted no teniendo la razón, sino teniéndola a ella. Sí. Y que también yo me imagino que cuando usted estaba en el negocio pues con los comerciantes, Dios te Ujú. decía, ves, háblale, ves, llégale al negocio. Y entonces en esa pelea entre, no, señor, yo no voy, o sí voy. ¿Qué era lo que más te pasaba por la mente en ese momento? Me causa un poco de curiosidad. Yo pienso que es el ego del hombre, Wow. rebajarse.
Porque es que nos cuesta, Hansel, nos cuesta de verdad. Yo digo, por ejemplo, de pronto a tu familia es más fácil, pero a una persona que prácticamente no es tu familia, yo Total. digo, rebajarse, porque eso es lo que piensa el ser humano, me toca rebajarme y Wow. nos cuesta, pero cuando aceptamos a Cristo y vivimos, pienso que Dios nos cambia esa área de nuestra vida. Y si no la ha cambiado, hay que pensar mucho. No, sí, de verdad, debemos Total. pensar si somos cristianos, Sí. porque el corazón del cristiano debe tener esa facilidad hacia el perdón. Ahora, tenemos que darnos cuenta que si Jesús nos perdonó a nosotros, siendo tan pecadores, tan mal padre, mal hijo y malo hacia Él, ¿cómo no podemos perdonar a las demás personas? Y eso me llama la atención y me hace recordar el pasaje del que hablábamos ahorita antes de grabar, que el Señor dice que seamos imitadores de Él. Ujú, Qué difícil, Señor Joyce, poder tener en nuestra carnalidad, pues realmente somos seres humanos. Y la palabra ujú. del Señor dice que Él no vino por los perfectos, sino por aquellos enfermos. Amén. Enfermos de corazón, que dice la palabra, de cómo nosotros podemos portar ese perdón del Señor en nuestras vidas y que al mismo tiempo se cumple lo que Dios quiere con nosotros, que es darnos una vida nueva. Amén. ¿Cómo se siente hoy usted, señor Joyce, de poder tener ese cambio después de pasar de ser una persona que tomaba mucho, tenía malos hábitos, dejaba a su familia, a sus hijos, por compartir con amigos, tomando y aparte de eso, de que era una persona muy orgullosa? ¿Cómo te sientes hoy día, ya teniendo la posición en la que te encuentras hoy, siendo un siervo del Señor? ¿Cómo te sientes? Bueno, Hansi, la verdad es que yo me siento gozoso. Primeramente porque amo a mi Señor. Respeto y trato de vivir una vida lo más íntegra que pueda. No soy perfecto Humana, porque somos humanos, vamos a fallar, pero yo miro siempre a Cristo en mi vida, porque como humano voy a fallar. Yo tengo que mirar a Jesús para poder estar delante de la presencia del Padre, porque tengo que estar refugiado en Cristo. Y como tú decías, tenemos que ser imitadores de Cristo, cómo vivió Cristo, qué hacía Cristo. Entonces, todas esas experiencias, o cuando tú lees las escrituras, te das cuenta cómo vivía Cristo, nosotros tenemos que hacer esa semejanza de vida total. hacia Cristo para que ese gozo habite en nosotros. Eso es lo principal en la vida, Hansi. Señor Joyce, al principio de este podcast, yo hablé de una promesa. En el formulario que nosotros le pedimos a usted que nos llenara, Mm, nosotros hablamos de esa promesa. Y usted nos dijo que la promesa más hermosa que Dios nos podía dar era la salvación. Pero usted mm, lo parafraseó en el contexto de la cruz del Señor, de entregarse Él por nosotros, para que nosotros no sufriéramos, sino para que tengamos una vida diferente. Cuéntame cómo vives tú esa promesa en tu vida diaria. Bueno, mira, cuando hablamos de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su unigénito para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al libro de Génesis y nos damos cuenta que el hombre vivía una vida perfecta delante de Dios. Dios le dice, vas a ser el administrador de todo, pero solamente no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Viene el hombre y falla y come del árbol del bien y del mal. Entra el pecado en la vida del hombre y conoce la muerte. Entonces yo digo, wow, Dios mío, mi hermano, no hay historia más hermosa y más bonita. Mira, yo he escuchado historias, mitología griega, de tantas cosas, pero la historia más hermosa es el mismo Dios. El mismo Dios le ofrece al hombre que viva una vida santa, una vida hermosa. El hombre falla, el hombre no tiene cómo pagarle a Dios su pecado, porque el pecado del hombre era grande. Dios estaba airado con el hombre. No había nada que hubiera apacar la ira de Dios contra el hombre. Y viene él y se convierte en hombre. Se convierte en hombre. Un hombre pobre nace en un humilde
pesebre, no Ujú. es de un gran linaje, Total. vive una vida muy humilde como un carpintero. Nos enseña que se puede vivir en todo tiempo. Y en medio de todo eso empieza a hacer milagros, a servirle al pueblo. Y esas mismas personas que habían oído que el Mesías venía, que venía a darle vida al pueblo, a sacrificar, a darle ese reconcilio, era el Salvador, ellos por egoísmo, por envidia, lo llevan a un madero y lo matan, le colocan una cruz en su cabeza, lo bofetean, lo maltratan y yo digo, wow, pero qué historia tan hermosa. Pero dime, Hansel, ¿dónde vamos a encontrar una historia tan hermosa con un final tan trágico? Porque el final, aquel personaje, aquel actor principal, el actor principal de la película muere, pero muere por la salvación de su creación. Entonces por Amén. eso te decía, no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que el plan de Dios. Y cuando él va a morir, le dice, consumado es. ¿Qué significa consumado? La deuda del hombre está pagada totalmente. Y cuando se va, nos dice, me voy, pero voy a preparar moradas para Hansel, para Andrea, para Amén. Juan, para todos ustedes, Amén, amén. y podamos llegar a esa vida eterna y saltar, como dice Isaías, como ese becerro. Mi hermano, allá no habrá enfermedad, allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, pero ¿qué pasa? Porque la humanidad se está enfrascando, se limita a lo terrenal. Ok. Pero yo pienso que la culpa también la tenemos los predicadores. Empezamos a predicar las cosas terrenales, los bienes que podemos alcanzar en esta vida, pero no predicamos la salvación. Y ahí es donde la doctrina del evangelio en muchas iglesias está fallando. Ok. Señor Joyce, usted dijo algo brutal que me, me trasfondó a lo visible de lo que es el ser humano y de lo que Dios hizo. Pero me llama la atención de que la manera en cómo Dios impactó tu vida fue con esa historia. Impactante. Y De- cada día debe marcar la vida del cristiano. y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que tú la dices con una pasión que me hace recordar realmente el amor de Cristo en lo que realmente Dios puede transformar nuestra vida. ¿Cómo así? Porque cuando nosotros hablamos de algo, cuando nos gusta, lo hablamos gozoso, lo hablamos con pasión, nos encanta, nos aferramos a eso. Y del formulario, es la pregunta que más texto tiene. Sí. Wow, yo estoy viendo las preguntas y es la pregunta que más texto tiene, pero claro, me doy cuenta de la manera en cómo Dios trabajó contigo desde el punto de vista para enamorarse. Mira lo que tú decías al inicio, yo me enamoré de Cristo. Sí, Pero estoy claro, tragado. No, de verdad. Si qué puedes bendición, puedes eso es preguntarle lindo, sí a mi es. familia, mi vivir es Cristo, mi hermano. No hay nada que apasione más mi vida que trabajarle y vivir la vida. No hay nada que me apasione más. A mí me ponen un plato de comida y me dicen, vamos a charlar de Cristo y puedo tener hambre, yo no. Vamos a hablar de Cristo. Gloria a Dios. Es hermoso. Mira, yo digo que cuando el ser humano llega a ese punto de amar a Cristo, es feliz. No hace falta más nada, mi hermano. Y si vamos a llorar, porque vamos a llorar. Total. Vamos a pasar necesidad, pero dentro de todo eso hay ese gozo en el corazón que siempre va a permanecer y te va a hacer sentirte feliz. El gozo que tengo yo, El el mundo mundo no... no me lo dio. Qué chévere, qué lindo. Señor Joyce, ¿cuál es el área de su vida que ahorita mismo como testimonio impacta a otras personas? Yo pienso mi forma de ser. Soy una persona que, así como te digo, si amo a Cristo, reflejo a Cristo. Las personas que me conocen pueden decirlo, soy una persona
que reflejo el amor de Dios, soy muy humilde, soy muy jocoso, vivo un evangelio delicioso, con todo respeto, Claro que lógico, sí, claro que pero sí. amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, me juego con ellos, les demuestro y me respetan, me ven como un siervo de Cristo. ¿Qué se siente poder llegar a estas alturas de la vida, ser una persona respetada dentro del contexto personal y que te vean como un consejero del Señor? Lo que quisiera siempre, que aparte que me vean, que busquen a Cristo, que vean lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi familia. Aunque no es prioridad, pero pienso que ese testimonio que uno lleva, digan, wow, yo quiero ser como Él. Y como tú decías ahorita, si nosotros somos imitadores de Cristo, muchas personas van a querer imitarnos a nosotros, Total. porque van a querer de eso que Dios nos ha dado. Señor Joyce, eso que usted me dice, eh, voy a tomar 30 segundos de este podcast tuyo para mí. Mm. Pero es porque nosotros como seres humanos, creo que nosotros tenemos que ser portadores de lo que Dios nos entrega, ¿no? Y aparte de ser portadores de lo que Dios nos entrega, eso tiene que hacerse visible en nuestra vida. Mira lo que yo te pregunté ahorita en este contexto, de que cuál era esa área que impactaba a otras personas y tú me lo dijiste. Mi forma de ser, mi vida personal, me respetan mis compañeros de trabajo. Y es por eso, porque cuando nosotros amamos a Cristo, es mucho más fácil poder reflejarlo en nuestra vida personal. Yo creo que tú decías algo ahorita que me gustó, que debemos ser luz. Ay, Dios. Sí, de No quería verdad. llegar hasta allá, pero ya que se Sí, metió, sí, le damos. sí, sí, porque como compartimos ahorita, Total. hablamos de que el hombre debe ser luz y debemos ser luz no solo en la iglesia, porque como te compartí ahorita, muchas personas queremos ser luz en la iglesia, pero en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa no somos luz. Somos Wow. oscuridad para nuestros hijos, para nuestra familia. Somos oscuridad en nuestro trabajo, somos malos compañeros, somos mal testimonio de Cristo. Entonces no somos luz y debemos pues mirar, recapacitar y pedirle a Cristo, Señor, ayúdame a cambiar, porque vamos a tomar decisiones incorrectas, pero para eso está el Señor, para que nos ayude. Él está ahí siempre las 24 horas, los 7 días, para que tú le digas, Señor, ayúdame, Disponible. ayúdame a cambiar, ayúdame a transformar esas áreas de mi vida que estoy demostrando falencia, no solo en mi casa, sino en mi trabajo y en todo lugar. Señor Joyce, ¿cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio? Bueno, mi hermano, yo tengo aproximadamente 18 años de Wow. estar en el Evangelio, pero de estos 6 7 años ha sido lo más hermoso, porque yo pienso que, como te decía ahorita, cuando tú te enamoras de Jesús, hay cambios. Hay cambios espirituales, hay cambios de mil maneras, pero la esencia está, no es la cantidad de años. Hay personas que se enamoran de Cristo rapidito, como hay personas que pueden durar 20 30 años y no se enamoran de Cristo. Y puede venir Cristo, pero nada, no se han enamorado. Son dos cosas totalmente Sí, diferentes. sí, claro, ya. Señor Joyce, ¿qué está haciendo usted hoy para servir a Cristo? Bueno, hoy estoy estudiando, quiero aprender más porque cuando tú predicas la palabra del Señor, pienso que debes conocer mucho más del Señor. O sea, Ah, usted es predicador de la palabra. sí, sí, yo Ok. predico, porque es que a veces predicamos a un Dios que no lo conocemos. Wow, Sí, dijiste algo muy bueno. sí, sí, porque es que a veces predicamos un Dios amoroso, pero también debemos conocer sus atributos, que es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Equitativo. Y entonces a veces nada más mostramos una parte de Dios y pienso que debemos estudiar para cada día poder exponer la palabra de Dios más correctamente. Señor Joyce, voy a salirme un poquito del contexto general del podcast y quiero que usted me cuente
¿Cuáles han sido esas experiencias que usted ha tenido con el Espíritu Santo que una persona a usted se la haya contado y diga, no te puedo creer eso? No te puedo creer que tú hayas vivido esta experiencia. Bueno, mira, Dios se manifiesta de muchas maneras. Yo te voy a contar una de mis primeras veces que prediqué. Yo, había un hermano que tiene una iglesia hija del hermano Enzo. Me dice, mi hermano, ve a buscar al hermano predicador. Necesito para ver si tú me ayudas, como tengo carro. Él me dice, para que lo vayas a buscar. Y yo, claro, con mucho gusto. El servicio al Señor es de cualquier manera, no es solo en la iglesia, en cualquier lugar. Yo le digo, no, yo te lo llevo, te lo traigo. Me dice él, bueno, yo se lo llevé, se lo traje. Él dice, ¿y tú predicas? Yo le digo, sí. Él me dice, prepárate un tema. Yo le digo, bueno, listo, mi hermano. Yo, bueno, yo dije, él lo hace como por complacerme, como, mejor dicho, Alentarte, alentar, sí, sí, por lo que animarte. había hecho hacia él. Bueno, yo ese día, bueno, me preparé, te digo la verdad, no tenía ese conocimiento, estaba empezando. Llego yo, predico, tum, 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 fue hermoso. Incluso esa misma tarde soñé que muchas personas, Dios las tocaba. Wow. Y yo decía, wow, Dios mío, pero estaba empezando. Cuando me llama después la otra semana y me dice, hey, Joy, ¿será que te puedes preparar un tema para esta semana? ¡Ey, qué Yo decía súper! dentro de mí, yo dije, wow, pero ¿por qué? Si él me invita, nada más como por complacerme y ahora viene y me invita de nuevo. Yo quedé con esa duda, pues. Ok. Cuando llego allá, vuelvo y predico, me dice, un señor me dice que él esperaba una respuesta de parte de Dios para poderse casar con la mujer. Y ese día, durante 30 años, estaba esperando y Dios le habló. Hoy en Wow. día, cuando voy a predicar allá, el Señor está todavía allá. Y fue una experiencia muy hermosa. Pienso que lo más lindo no de un ser humano es ser usado por Dios para restaurar vidas. Almas que necesitan de la palabra de Dios. Eso es lo más bonito. El trabajo del Evangelio es rescatar almas para Cristo. Y si nos proponemos eso como prioridad en la iglesia, le aseguro que el Evangelio cambiaría mucho más. Señor Joyce, ya que yo soy joven, soy padre y todos los que estamos acá también son jóvenes. Me estoy acomodando, No, tranquilo. no, tranquilo. Los tiempos han cambiado mucho. La juventud de ahora no mira lo que miraba la juventud de usted. Hoy en día el contexto generalizado del evangelio es un poco más disruptivo, es un poco diferente. Pero ¿cuál es ese mensaje que usted, como persona que estuvo fuera de Cristo, conoció cosas fuera del Señor y hoy en día es una persona que porta la palabra con amor, con pasión y que me gusta la manera en cómo se expresa, de que ama al Señor con todo su corazón? ¿Cuál es ese mensaje que tú le regalarías hoy a la juventud? Vamos a empezar por la juventud. Bueno, la juventud, hay momentos, tratar con los jóvenes es difícil. No, sí, porque primero que todo, Muy buen no, punto. no, yo Súper digo bien. que los líderes de jóvenes tienen que ser jóvenes, porque una persona mayor va a terminar ya, o tiene que ser muy flexible. Ok. Bueno, pienso que los jóvenes son apasionados por Cristo, Amén, gloria a pero Dios. yo siempre le digo, por ejemplo, a mi hija, que cada día se enamore más de Cristo. Véalo. Ella sabe y se lo he dicho. Sí. Siempre se lo he dicho, enamórate más de Jesús. Porque a veces, por ejemplo, es muy bonito cuando los hijos van a la iglesia. Es mejor tener un hijo en la iglesia que fuera de la iglesia. Cuando un hijo está en la iglesia, tiene mejores amistades que un hijo que está fuera de la iglesia. De pronto no se enamore de Cristo en el Al momento, al principio. principio, pero la palabra de Dios cada vez va a transformar su corazón y va a tener amigos que van a ser temerosos de Dios también. Wow. Entonces pienso que a mí cuando ella me dice voy con mis amigas, a mí me da tranquilidad. Pero cuando hay un hijo que no tiene a Cristo y sale,
te da dolor de cabeza. Se rasca Sí, la cabeza usted. claro, es difícil porque no te da esa paz. Porque Ok. cuando, por ejemplo, Andrea sale, a mí me da tranquilidad porque ellos van a comer, de pronto juegan, se divierten porque son jóvenes. Pero yo cada vez les digo, enamórate más de Jesús. Total. Vive ese amor. Y verás que cada día vas a crecer más. Al amar al Señor vas a crecer espiritualmente. Sí, y Totalmente. yo pienso que la mente de la juventud debería aprovechar esa mente que abarca, arropa la palabra de Dios. Para ti es difícil, bueno, para mí es difícil memorizar 5, 4 versículos. Para ellos es fácil. Ellos Wow. leen 1, 2, 3 veces y memorizan rápido. Total. Para uno ya cuando llega a cierta edad es más difícil memorizarlo. Ok. Entonces yo le diría a esa juventud que expresen su amor, enamórense, que no importa la edad, para enamorarse de Jesús, cualquier edad, entre más joven es mejor. Todos decimos, ay, si Dios me hubiera escogido antes, porque muchas personas decimos eso, Total. pero el tiempo de Dios es perfecto, pero ellos que están en ese primer amor, que no se cansan, que les digo, métanse con el Señor dice la palabra de Dios que los jóvenes Él los va a usar. Amén. Somos la fuerza. A fuerza, tienen todo para demostrar ese evangelio que Jesús quiere. Y al hombre que no conoce al Señor, que está perdido, que tiene una familia a punto de quebrarse, que está envuelto en el alcohol, que tiene perdón, que tiene un momento de su vida complicado y que está buscando una respuesta a su vida, ¿cuál es ese mensaje que le daría Joyce que ya pasó por ahí? Bueno, yo creo que tú lo dijiste ahorita, que Jesús no vino a buscar justos, fue a buscar pecadores, pero arrepentidos. Pecadores que reconozcan que necesitan a Jesús. Mira, si tú lees el nuevo evangelio, aquellos hombres que conocían la palabra de Dios no aceptaron a Cristo. Tenían conocimiento, pero no lo aceptaron. Aquellos que eran pecadores, que eran rechazados, sí lo aceptaron. Entonces yo invito a cada persona que está escuchando este podcast, que no conoce a Cristo, que empiece a leer y a buscarlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero el problema es que tú tienes que abrirle el corazón a Jesús y empezar a hacer cambios en tu vida. Primeramente, reconocer que eres un pecador y que no puedes llegar a la salvación si no aceptas a Cristo en tu vida. Es el primer mandamiento para mí para que pueda haber un cambio en tu vida. Y de ahí en adelante tratar de vivir agradando a Cristo. Porque no puedes agradar al Padre por tu fuerza, no podrás alcanzar la salvación por tu fuerza, solamente cuando te arropas y confías en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No hay justo, no hay ninguno que busque a Dios. Ninguno va a ser salvo porque ninguno puede cumplir la ley. Solamente aquellos que aman a Cristo, porque Él sí pudo cumplir la ley. Ese es el verdadero evangelio que me gusta predicar y que siempre he predicado. Y siempre invito a todos esos predicadores, a todos esos hombres de Dios que cambien su forma de predicar, que cambien los bienes de este mundo, lo que ofrece este mundo por lo que Cristo vino a ofrecernos.